Los países participan en el comercio internacional por dos razones básicas, y ambas contribuyen a que obtengan ganancias del comercio. En primer lugar, los países comercian porque son diferentes. Las naciones, como los individuos, pueden beneficiarse de sus diferencias mediante una relación en la cual cada uno hace aquello que sabe hacer relativamente bien. En segundo lugar, los países comercian para conseguir economías de escala en la producción. Es decir, si cada país produce solo una gama limitada de bienes, puede producir cada uno de esos bienes a una escala mayor y por tanto de manera más eficiente que si intentara producir de todo. En el mundo real, los patrones del comercio internacional reflejan la interacción de estas dos razones. La ventaja comparativa es la capacidad de una persona, empresa o país para producir un bien utilizando relativamente menos recursos que otro. El concepto de la ventaja comparativa es uno de los fundamentos básicos del comercio internacional, ya que los países producen bienes que les supone un coste relativo más bajo respecto al resto del mundo. El modelo de la ventaja comparativa fue desarrollado por el economista inglés David Ricardo en su libro Principios de Economía Política y Tributación. Según el punto de vista aportado por Ricardo en el siglo XIX, los países se especializan en la producción y exportación de aquellos bienes que pueden fabricar con costes relativamente más bajos. Para introducir el papel de la ventaja comparativa en la determinación del patrón del comercio internacional, comenzamos por imaginar que tenemos una economía, que denominamos nuestro país, que solo tiene un factor de producción, al cual llamaremos trabajo, y lo vamos a identificar con la letra L. Imaginamos que solo se producen dos bienes, vino y queso. La tecnología de la economía de nuestro país puede ser resumida por la productividad del trabajo en cada industria, expresada en términos de requerimientos de trabajo por unidad de producción. En lo sucesivo, definimos ALQ como los requerimientos de unidades de trabajo en la producción de 1 kilo de queso y ALV como los requerimientos de unidades de trabajo en la producción de 1 litro de vino. Vamos a definir QQ como la cantidad de queso y QV como la cantidad de vino. PQ sería el precio del queso y PV el precio del vino. WQ el salario de los productores de queso y WV el salario de los productores de vino. Suponga, por ejemplo, que la oferta total de trabajo de la economía es de 1000 horas y que hace falta 1 hora de trabajo para producir 1 kilo de queso y 2 horas de trabajo para producir 1 litro de vino. Entonces, el trabajo total utilizado en la producción de queso más el trabajo utilizado en la producción de vino no puede ser superior a las 1000 horas de trabajo disponibles. La frontera de posibilidades de producción ilustra las distintas combinaciones de bienes que puede producir la economía. Si la economía dedicara todo su trabajo a la producción de queso, podría producir un máximo de 1000 kilos de queso. Si, por el contrario, dedicara todo el trabajo a la producción de vino, podría producir un máximo de 500 litros de vino. Si no hay comercio internacional, nuestro país tendrá que producir ambos bienes, pero producirá ambos bienes solo si el precio relativo del queso es igual a su coste de oportunidad. Por definición, el costo de oportunidad del bien X es igual a los requerimientos de trabajo para producir ese bien dividido entre los requerimientos de trabajo necesarios para producir el otro bien. En el caso del queso, su costo de oportunidad sería, por tanto,
sacrificar la producción de medio litro de vino. Este costo de oportunidad debe ser igual a su precio relativo. Si, por ejemplo, un litro de vino tiene un precio de $8, entonces un kilo de queso deberá valer la mitad, es decir, $4. Definimos el precio relativo del bien X como resultado del cociente entre el precio de ese bien y el precio del otro bien. A estos precios de mercado del precio y el vino, el precio relativo será igual a su costo de oportunidad. Lo mismo sucede con el vino. Su costo de oportunidad sería sacrificar la producción de 2 kilos de queso, el cual es equivalente a su precio relativo. Para calcular los salarios de cada sector, se toma el precio del bien y se divide entre los requerimientos de trabajo necesarios para producir. Así, para calcular los salarios de los productores de queso, sería dividir el precio del queso entre sus requerimientos de trabajo, es decir, el salario sería de $4 por hora. Y para el vino sería el precio del vino dividido entre sus requerimientos de trabajo, es decir, también sería de $4. En conclusión, sin comercio internacional, cuando los precios relativos medidos por los precios son iguales a costo de oportunidad medido por los requerimientos de trabajo, el salario de ambos sectores es igual y la economía se especializa en la producción de ambos bienes. Para ilustrar las ganancias del comercio internacional, suponemos que hay otro país, el cual llamaremos el extranjero, el cual también tiene una fuerza de trabajo y produce queso y vino para sus habitantes. A lo largo del tutorial, cuando nos refiramos a algún aspecto del extranjero, utilizaremos el mismo símbolo que el referido a nuestro país, pero con un asterisco. Así, la cantidad de trabajo del extranjero será el asterisco. Los requerimientos de unidades de trabajo en la producción de vino y queso serán A*LV y A*LQ y así sucesivamente. Suponga, por ejemplo, que la oferta total de trabajo de la economía es de 1.200 horas y que hace falta 5 horas de trabajo para producir un kilo de queso y 2 horas de trabajo para producir un litro de vino. Cuando un país puede producir una unidad de un bien con menos trabajo que otro país, decimos que este primer país tiene ventaja absoluta en la producción de este bien. En nuestro ejemplo, nuestro país tiene ventaja absoluta en la producción de queso. Sin embargo, no podríamos determinar el patrón de comercio solamente a partir de la ventaja absoluta, ya que ningún país tiene ventaja absoluta en la producción de vino. La frontera de posibilidades de producción del extranjero nos daría un máximo de producción de queso de 240 kilos y un máximo de producción de vino de 600 litros. Medido por el costo de oportunidad, para producir un kilo de queso se sacrifica la producción de 2,5 litros de vino. Si el precio de un litro de vino fuese, por ejemplo, $4, el precio de un kilogramo de queso sería 2,5 veces mayor, es decir, $10. A estos precios de mercado, el precio relativo del queso es igual a su costo de oportunidad. Lo mismo ocurre si calculamos el costo de oportunidad y el precio relativo del vino. Los salarios de los productores extranjeros de queso y de vino serán, en ambos casos, de $2, y esa economía extranjera, sin comercio internacional, también se especializa en la producción de los dos bienes para satisfacer las necesidades de su población. A este punto ya tenemos dos países que producen dos bienes empleando trabajo y que no comercian entre sí. Por tanto, los trabajadores de cada país tienen que producir los dos bienes para su consumo. Uno de los puntos importantes que podemos observar
son las diferencias salariales entre ambos países. Los salarios se determinan por los precios de los bienes y por la productividad del trabajo, definida como las horas necesarias para producir los bienes. Vamos a definir el término salario relativo como la diferencia salarial entre ambos países. La definimos como WR y sería igual a los salarios de nuestro país divididos entre los salarios en el extranjero. Es decir, los salarios de los trabajadores en nuestro país son el doble de los salarios de los trabajadores en el extranjero. En este escenario, ¿cómo podría beneficiarse ambos países del comercio internacional? Para responder a esta pregunta, veamos los costos de oportunidad, por ejemplo, los del queso. En nuestro país, para producir 1 kilogramo de queso, se sacrifica la producción de medio litro de vino, mientras que en el extranjero, para producir 1 kilo de queso, deben sacrificar la producción de 2,5 litros de vino. Al tener nuestro país un menor costo de oportunidad en la producción de queso en comparación con el extranjero, se afirma que nuestro país tiene ventaja comparativa en la producción de queso. Adicionalmente, el costo de oportunidad en nuestro país de 1 litro de vino es de 2 kilogramos de queso, mientras que en el extranjero, el costo de oportunidad de 1 litro de vino es de solamente 0,4 kilogramos de queso. Es decir, el extranjero tiene ventaja comparativa en la producción de vino. Según la teoría del comercio internacional, cada país debe especializarse en la producción de aquellos bienes en los cuales tiene una ventaja comparativa. Así, nuestro país se especializará en la producción de queso y el extranjero en la producción de vino, y habrá un intercambio comercial de queso y vino entre ambos países. Los productores nacionales que venden su queso en el mercado interno a $4, ahora podrá venderlo al extranjero a un precio menor a los $10 que es el precio del queso en el extranjero, y ambos se verán beneficiados. Supongamos, por ejemplo, que nuestro país lo exporta a un precio de $7. Por su parte, el extranjero que produce vino a un precio de $4 podría exportarlo a nuestro país a un precio menor de $8, que es el precio del vino en nuestro país, y ambos se verían beneficiados. Supongamos que nuestro país compra el litro de vino al extranjero en $6. La relación de intercambio de un país se define como la relación entre el precio de sus exportaciones y el precio de sus importaciones. Así graficamos el equilibrio mundial para nuestro país. La relación de intercambio en el eje vertical, es decir, el precio del queso, dividido entre el precio del vino. Y en el eje horizontal, las cantidades relativas, definidas como la cantidad exportada de queso, dividido entre la cantidad importada. El precio de exportación del queso, en nuestro ejemplo, es de $7, mientras que el precio de importación del vino es de $6. En nuestro país, el costo de oportunidad de 1 kilogramo de queso es de 0,5 litros de vino. En el extranjero, el costo de oportunidad de 1 kilogramo de queso es de 2,5 litros de vino. Con base en estos dos resultados, dibujamos la curva de oferta relativa. Si la relación de intercambio es 7 dividido entre 6, es decir, 1,17, entonces en este punto trazamos la curva de demanda relativa. Con el comercio internacional, nuestro país va a recibir 1,17 litros de vino por cada kilogramo de queso exportado. Si toda la mano de obra en nuestro país se especializa en la producción de queso, los 1.000 kilogramos de queso que representan su capacidad máxima de producción
los podría intercambiar por 1.170 litros de vino. Y esta expansión de la frontera de posibilidades de producción ilustra las ganancias del comercio internacional en nuestro país. Los trabajadores nacionales, que ahora venderán su producción de queso a $7 por kilogramo, verán incrementados sus salarios a $7 por hora, siendo que requieren una hora para fabricar un kilo de queso. Sin comercio internacional, sus salarios eran de solamente $4. Para el caso del extranjero, su relación de intercambio sería el precio del vino, recordemos que el extranjero se especializa en la producción de vino, dividido entre el precio del queso, es decir, 6 dividido entre 7, que es igual a 0,857. Las cantidades relativas serían las exportaciones de vino del extranjero dividido entre las importaciones de queso. En el extranjero, el costo de oportunidad de un litro de vino es de 0,4 kilos de queso. En nuestro país, el costo de oportunidad de un litro de vino es de 2 kilogramos de queso. Y dibujamos las curvas de oferta relativa y demanda relativa. Si toda la mano de obra extranjera se especializa en la producción de vino, los 600 litros de vino que representan su capacidad máxima de producción los podría intercambiar por 514 kilogramos de queso. Y esta expansión de la frontera de posibilidades de producción ilustra las ganancias del comercio internacional para el país extranjero. Los productores extranjeros, que ahora venderán su producción de vino a $6 por litro, verán incrementados sus salarios a $3 por hora, siendo que requieren 2 horas para fabricar un litro de vino. Sin comercio internacional, sus salarios eran de solamente $2 por hora. El salario relativo, ahora con comercio internacional, es de 2,3. Un incremento en el salario relativo señala una mayor diferencia salarial entre nuestro país y el extranjero. Ahora, en nuestro ejemplo, es más del doble. La brecha salarial se puede disminuir o se puede incrementar con el comercio internacional, y este es uno de los principales argumentos de los detractores del comercio internacional. Sin embargo, como vimos en el ejemplo, en todos los casos, el comercio internacional incrementa los salarios de los trabajadores de ambos países. En el caso del extranjero, la forma de incrementar su bienestar y reducir la brecha salarial es aumentar su productividad en la producción de vino. Si, en lugar de requerir 2 horas para producir un litro de vino, requiera solamente 1 hora, sus salarios se incrementarían al doble. Lo mismo aplica para los trabajadores nacionales. En resumen, la forma de incrementar los salarios de los trabajadores es mediante incrementos en la productividad del trabajo. Y como bien lo dijo Adam Smith en su libro La riqueza de las naciones, la forma de incrementar la productividad de la mano de obra es mediante la división y especialización del trabajo y la inversión en bienes de capital. En conclusión, el comercio internacional expande la frontera de posibilidades de producción, lo cual es sinónimo de un mayor bienestar para los ciudadanos de una economía. Gracias por escucharme y nos vemos en el próximo video.